punto del orden del día correspondiente a las interpelaciones. Interpelación 14/13 sobre política general del Gobierno sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Madrid, a solicitud del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia. Tiene la palabra el señor Reyero, del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Señor consejero. Señorías, por favor, guarden silencio. Mi grupo ha planteado esta interpelación sobre la política general del Gobierno sobre pobreza y exclusión en la Comunidad de Madrid porque pensamos que ese es uno de los temas más importantes acerca de los cuales se puede debatir en un Parlamento. La pobreza y la exclusión social nos convocan a todos, a los liberales, a los socialistas, a los conservadores, a los comunistas, a los de centro, a los de izquierda, a los de derechas, a los católicos, a los ateos, absolutamente a todos. Aunque parezca un anuncio de Coca-Cola, no lo es. Cuando hablamos de pobreza, invocamos, por encima de todo, a la dignidad humana. Como dice Amnistía Internacional, la pobreza no se debe solo a la falta de ingresos, sino también a la negación del acceso a los recursos, la capacidad, la seguridad y el poder que necesitan las personas para poder hacer efectivo su derecho humano a vivir con dignidad. Por eso esa invocación a la pobreza debe estar por encima de las ideologías. Forman parte del contrato social sobre los derechos humanos que nos hemos dado como sociedad democrática. Otra cosa serán las políticas que apliquemos para resolverla. Ahí sí entran las posiciones políticas de cada cual. Pero hoy quiero quedarme en lo que es común a todos nosotros. Ese es el lugar desde el que pretendo interpelarle, señor consejero. Es opinión común entre los expertos en pobreza y exclusión que la crisis económica que vivimos ha agudizado problemas estructurales que los tiempos de bonanza económica no contribuyeron a erradicar. Debemos ser capaces, entre todos, de trabajar en la solución de estos problemas estructurales sin abandonar a su suerte a un colectivo cada vez mayor de madrileños y españoles que se encuentran en una situación de emergencia. Todos los informes disponibles sobre pobreza y exclusión destacan la magnitud de la situación a la que nos enfrentamos. Es igual que los datos cuantitativos que manejemos, pero podemos estimar que entre un 20 y un 25% de los madrileños se encuentra en situación de riesgo de pobreza. Y es indiferente que se utilicen índices como el de pobreza, la tasa AROPE, la privación material, el índice Gini, de desigualdad, etc. La novedad radica en la extensión de la población a la que afecta, en la intensidad con la que lo hace en la mayoría de los casos, en la tendencia que señala un empeoramiento constante y en que incide cada vez más en una población que nunca imaginó que se enfrentaría a una situación parecida y que, por tanto, no tiene los recursos suficientes para afrontarla. No hace falta ser un experto en sociología o en antropología para estar al corriente de lo que se publica sobre pobreza, exclusión social o desigualdad. Lo podemos encontrar en la prensa generalista en relación a distintos informes publicados durante el último año. El País titulaba «La crisis sitúa a 1 millón más de españoles en riesgo de pobreza» en enero de 2012 en referencia a un informe de EAPN. En febrero de 2012, el Diario Público destacaba el informe FOESA cuando decía «La pobreza en España más crónica que nunca». El Confidencial afirmaba en marzo el 22% de los hogares españoles viven en situación precaria basándose en datos de Cáritas. Cruz Roja pedía por primera vez para los pobres españoles en el Día de la Banderita en octubre de 2012, según informaba Radio Televisión Española. En octubre de 2012, y refiriéndose al informe publicado por UNICEF sobre la infancia en España, el diario El Mundo alertaba que 1 de cada 4 niños vive bajo el umbral de la pobreza en España. El País afirmaba en octubre de 2012 que, de acuerdo a Eurostat, España era el país con mayor desigualdad social de la eurozona. La semana pasada, el diario ABC se hacía eco del último informe de la Fundación Alternativas con el titular «España en cabeza de la desigualdad social en Europa». Y hoy mismo, el diario El País ha publicado a 2 páginas un titular que dice «3 millones en pobreza extrema, un informe de Cáritas alerta de una década perdida», en referencia a la publicación ayer del último informe de FOESA. Todas estas organizaciones que he mencionado, además, publican estudios
muy sesudos y fácilmente accesibles por Internet, que invito a sus señorías a que echen un vistazo. Todos ellos coinciden en una cosa: alertar de la situación de emergencia que vive nuestro país. Y prácticamente todos también coinciden en afirmar que la pobreza no solo es producto de la crisis, que estamos ante una situación de emergencia, pero también ante un problema estructural. Los altos niveles de pobreza han sido una constante en nuestra historia reciente. Antes de la crisis que padecemos hoy, más del 19% de los españoles vivían en situación de pobreza. Unas cifras que nos resultan incomprensibles ahora con la perspectiva de los tiempos de bonanza que vivíamos. Y esto ha sido así por varias razones, según los expertos. Porque nuestros mecanismos de inclusión social son precarios y el gasto social es muy inferior al europeo, porque repartimos mal los ingresos, y este es un problema que tiene mucho que ver con los impuestos, porque tenemos un alto porcentaje de trabajadores pobres y precarios, y porque la sensibilidad de la pobreza al aumento del desempleo es mucho mayor que a su reducción. Hace poco más de un año, el 15 de marzo de 2012, tuve el honor de defender en este mismo pleno una proposición no de ley de mi grupo sobre pobreza y exclusión en la Comunidad de Madrid, cuyos efectos han sido casi inexistentes. Podemos decir que hemos perdido un año en una cuestión de tanta importancia. Unas semanas después de aquel pleno y tras la negativa del grupo mayoritario a constituir una comisión de estudio en el seno de esta Asamblea sobre la pobreza y la exclusión en la Comunidad de Madrid, en UPyD decidimos aprovechar la Comisión de Asuntos Sociales para invitar a organizaciones muy relevantes a que expusieran sus diagnósticos, preocupaciones y propuestas en relación con la pobreza y la exclusión. Como consecuencia de esta invitación de mi grupo, 6 organizaciones tan importantes como EAPN, Cruz Roja, Cáritas, FOESA, UNICEF y Save the Children comparecieron desde mayo a diciembre de 2012. Les invito a que lean las comparecencias de estas organizaciones en el diario de sesiones, porque dijeron cosas muy interesantes y, sobre todo, muy importantes para la sociedad madrileña. En las mismas se dijeron cosas tan interesantes como estas. Por ejemplo, EAPN dijo que las numerosas personas que en estos momentos están cayendo en situación de pobreza y exclusión corren el gran riesgo de no poder salir de ella cuando la economía en España se haya recuperado. Cáritas dijo que muchas personas que formaban parte de esa parte de la sociedad perfectamente integrada se han encontrado abocadas a situaciones como no habían imaginado. Y esto se nota en personas que se acercan, tanto desde la salida de los contenedores en algunos centros comerciales, como madres de familia que se acercan a nuestros comedores para recoger las bolsas de comida que se llevan luego a casa para no sufrir la vergüenza de ir con sus familias a comer en un comedor social. FOESA nos dijo que somos una sociedad cada vez más desigual, más polarizada, con 2 grupos que conviven en la misma sociedad con distinto acceso a prestaciones, a derechos, a bienes y a servicios. Y eso, sin duda alguna, encierra un conflicto potencial. Pasamos de una sociedad con pobres a una sociedad de pobres, lo cual, evidentemente, es algo mucho más grave cualitativamente. UNICEF lo resumió diciendo que en España ahora la pobreza tiene rostro de niño. Y Save the Children dijo que lo mínimo que esta sociedad se debe exigir es que los niños españoles que viven en España, una vez al día por lo menos, hagan una comida en condiciones. A nuestro juicio, el diagnóstico está claro. Hay muchos informes y de mucha calidad académica. Y todos coinciden en la importancia del problema y en la necesidad de que hagamos algo. Como en tantas otras cosas, es la hora de la política. Es la hora de que también nosotros comencemos a actuar de manera distinta. Me gustaría escuchar ahora cuáles son las líneas generales de su Gobierno en esta materia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.